Sesión ordinaria del 26 de marzo del año 2026. Señores académicos, señor doctor Alonso Valencia Llano, señoras y señores, les doy la bienvenida a la sesión de marzo del año 2026, primera ordinaria de este año en nuestra Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, con la conferencia Las Empresas Públicas en Santiago de Cali, que pronunciará nuestro miembro de número, don Alonso Valencia Llano. Alonso es doctor en Historia de América por la Universidad Pablo de Olavide, España, maestro en Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, y licenciado en Historia de la Universidad del Valle. Asimismo, es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad del Valle en Santiago de Cali y director del Centro de Estudios Regionales de la misma universidad. Alonso es autor de numerosas obras sobre historia política, económica, empresarial y anecdótica. Ha publicado artículos en libros y en revistas especializadas. Ha sido profesor invitado en varias universidades nacionales e internacionales, participado en eventos especializados y representante oficial del país como conferencista en eventos convocados por la Cancillería y el Gobierno de la República de Colombia. En la línea política de sus trabajos más recientes son La Tribuna, la Agencia Política y el Caudillismo Popular por la Universidad de Rosario en el año 2025. Gamonales, Colombia del año 2025. Entre la Guerra y la Paz, el general Julián Trujillo Largacha, por la Academia Colombiana de Historia el año 2024. Y coautor de, comillas, La Voz del Poder del Sistema de Medios Públicos el año 2022. Alonso es miembro de varias académicas y centros de historia, entre las cuales están la Academia Colombiana de Historia, y es investigador del Colegio de América de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, y el Colegio de América de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España. Alonso fue admitido a nuestra academia como miembro asistente en el 2017. Fue promovido a miembro correspondiente en el 2018 y fue ascendido a miembro de número en el año 2021. Con su conferencia de este día, Las Empresas Públicas en Santiago de Cali, Alonso abordará el desarrollo de los servicios públicos en la capital del Valle del Cauca en un periodo que abarca entre la fundación de la ciudad en el año 1536 y los inicios de la ciudad moderna en la época del año del siglo XX. Allí mostrará las dificultades para establecer los servicios considerados como vitales y la forma en que la administración caleña y los particulares las enfrentaron, para lograr que la ciudad contara con unas empresas públicas que facilitaran la vida de los caleños y las que fueran consideradas las primeras empresas públicas del país. Alonso hará énfasis en el establecimiento de los servicios públicos domiciliarios como una empresa pública del Estado local y mostrará también el resultado del proyecto de investigación que adelanta con el gerente actual de Encali, doctor Roger Mina Carbonero. Alonso, bienvenido. Adelante con su conferencia. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros de la academia, por acompañarme en esta charla. Efectivamente, vamos a hablar de los servicios públicos en Cali en un periodo muy largo. Y como decía el presidente, esto forma parte de una investigación de largo aliento, donde queremos mostrar qué han aportado las empresas municipales de Cali en sus diferentes épocas al desarrollo de la ciudad de Cali. Hoy voy a hablar de una primera parte. Por supuesto que habrá una segunda parte que quizás puede ser mucho más interesante que esta, porque es el desarrollo de mucha técnica, la aplicación de mucha técnica
la ampliación de la cobertura de servicio y la solución de enormes problemas que se presentaron en la administración de las empresas municipales de Cali, que acaba de salir, como ustedes lo saben, de un periodo de intervención por el gobierno nacional que se ha prolongado por varios años y ahora pues estamos precisamente recuperando la memoria para mostrar los aportes que ha hecho. Bueno, voy a decir algo que es común a todas las ciudades. Cali se fundó el 25 de julio de 1536 en el espacio actual, es decir, en la cordillera, en el pie del monte, en el sitio donde hoy está la Merced. Se hizo a la espalda del río y precisamente se hizo a la espalda del río para utilizar la pendiente del río como resguardo de posibles ataques indígenas. Pero esto facilitó que la ciudad contara con el agua necesaria para desarrollarse como núcleo urbano. Para eso se trajo el agua mediante una acequia de las partes altas de la cordillera, sacándola del río Cali. El río Cali, como pueden ver en su escudo, que es una representación extraña porque muestra una ciudad a la orilla de un río, pero que llega al mar. Una representación muy extraña de los imaginarios que se hicieron cuando se le otorgó el escudo de ciudad para en la década del 50 del siglo XVI. La ciudad tuvo un primer sistema de acueducto. Como podemos ver en el mapa, la ciudad está a la orilla del río Cali. Aquí podemos verla. Y se estableció mediante acequias una entrada. Aquí había una caja desarenadora y iba por esta parte que sería la carrera cuarta. Llegaba más o menos hasta acá, empezando el barrio San Nicolás. Y de aquí salían una serie de acequias que llevaban el agua a cada uno de los hogares. Todo funcionaba por gravedad y el líquido era utilizado pues para las necesidades diarias de, de aseo cocina después de utilizarla en tinajas de barro, pues filtradas por piedra pómez, que todos conocemos muy bien, y lo otro era para uso doméstico. Esta acequia y estas acequias derivadas funcionaron desde el siglo XVI, está muy avanzado el siglo XVII, y su mantenimiento era hecho por indígenas mitayos, es decir, algunos indígenas traídos desde Ecuador y el Perú, y cuando establecieron las mitas en este territorio, después por esclavos y posteriormente por los vecinos que se beneficiaban del sistema. Tenía muchos problemas este acueducto, sobre todo por las constantes avalanchas del río que llevaban a que la acequia se desbordara, que las cajas se colmataran de arenas y que la bocatoma se tapara. Por lo tanto, era necesario enfrentar esto de una manera muy eficiente y para eso el Consejo Municipal en 1574 creyó que la solución era rematar el servicio de acueducto a un particular que cobrara una cuota a los usuarios, pero el municipio seguía apoyando con mano de obra colectiva, tanto indígena, porque de pura casualidad los indígenas yanaconas quedaban justamente en la bocatoma del acueducto. Entonces se podían encargar del mantenimiento también los esclavos y los vecinos. La ciudad fue creciendo para esta época y fue necesario hacer una segunda sequía que disminuyó el caudal principal. Y la sequía era sequía a cielo abierto, que tenía muchos problemas, no solamente los de invierno, sino que por las calles, aquí podemos ver todavía, en el siglo XX, como a comienzos del siglo XX todavía la acequia corría por las calles. Esa acequia se dañaba porque los animales domésticos, por eso había prohibición de perros y cerdos que salieran a dañar la acequia, por el tránsito de animales de bestia y por las personas que dañaban el empedrado, iban causando grandes lodazales. Por esto ya, un siglo después de 1674, el alcalde de la Santa Hermandad, don Juan Lazo de los Arcos, ordenó arreglar la sequía y construir puentes de piedra,
un pasadizo sobre las acequias y sobre el zanjón principal para que no se dañara por el uso que hacían los peatones. La ciudad y el acueducto seguía siendo muy avanzado el siglo XVII y avanzado el siglo XVIII, un sistema de acequias. Tenemos la principal, que es la acequia que se hizo desde el siglo XVI, que es esta que vemos en esta imagen del siglo XIX, de la calle Cuarta, y esta sigue siendo la misma acequia que se utilizó desde el siglo XVI. Esa acequia se llama acequia principal, pero posteriormente va a ser conocida como acequia real. Va a estar en el barrio El Empedrado, que es, por ser el primer barrio de la ciudad, el de la fundación, va a estar ocupado con la gente más pudiente de la población. Luego tenemos el barrio San Nicolás, hacia el oriente, que es un sector de blancos y un sector de mestizos que tenían alguna capacidad económica. Y de allí existía una derivación hacia el norte, hacia el barrio El Bayano, que era un barrio todavía habitado por comunidades indígenas. Allí existían todavía algunas encomiendas. Hoy es la zona donde está, pues, antes estaba la cárcel, ahora está la inspección de policía, perdón, la estación principal de policía, y es la que está a la orilla del río Cali. Hay otra acequia que conducía agua limpia hacia los barrios que fueron surgiendo hacia el sur, hacia el sector de Santa Rosa, un sector de blancos y mestizos, también con posibilidades económicas, y los sectores más pobres que estaban por la carnicería, digamos que por la calle 13 hacia abajo. Todo esto llevó a que fuera a construir una bocatoma más arriba, 6 cuadras más arriba de la principal, porque efectivamente la que había no era suficiente para atender la demanda de la creciente población. Y se utilizó por fin algunos elementos técnicos, que fue calafatearla para evitar las fugas y mantener más firmes las paredes. El servicio se mantuvo prácticamente así hasta la década de 1780, cuando se estableció en Cali la fábrica de aguardientes. La fábrica de aguardientes estaba entre la carrera cuarta, calles 13 y 14, digamos, a una cuadra de la Plaza Caicedo, cerca al río. Y hubo interés en dotar de un buen acueducto a la ciudad porque era necesario atender con un agua muy limpia la fábrica de aguardientes. De esta manera, eh, el subdelegado de Rentas Reales del Consejo Municipal, don José Ignacio Peredo, se dio cuenta que era la oportunidad de que el acueducto fuera un acueducto moderno que fuera desarrollado por una empresa del Estado colonial. Y esto se logró. Es decir, la primera empresa de acueducto que se establece como acueducto moderno en Cali obedeció a la fábrica de aguardiente y al interés que había en la ciudad por dotar esa fábrica de agua limpia. Por supuesto, había que solucionar problemas técnicos que habían azotado el acueducto desde tiempos inmemoriales. Las mejores técnicas es que fue necesario estudiar nuevos afluentes donde se pudiera colectar más agua. Se pensó en la quebrada de San Antonio del Cabullal, pero se dieron cuenta que estas aguas, a pesar de que en la época estaban cubiertas de bosques, se secaban en el invierno y por lo tanto no garantizaban un suministro adecuado. Se buscó entonces buscar agua en Santa Rita y pasarlas por el charco de la Herradura, charcos que quedan por la vía que lleva al mar, digamos, por donde hoy está, digamos, el Museo de la Tertulia. Esto exigió construir 4 alcantarillas, perforar grandes rocas para que el agua pasara y hacer cañería de piedra cañería cubierta de piedra eh, y por calicanto, que permitiera llevar la primera caja que estaba en la entrada de la ciudad.
Un señor que le dicen ingeniero, no sé si era ingeniero, pero evidentemente tenía que tener conocimientos técnicos de la época, es decir, tenía el ingenio constructor, fue el primer administrador de la fábrica de aguardiente. Se trata de Juan Antonio Monzón, quien estudió el problema y propuso introducir la sequía cubierta por debajo del Cerro de San Antonio. Una innovación tecnológica muy importante, porque de esta manera se evitaba que los derrumbes dañaran la sequía. Entonces, construyeron un arco de piedra para la conducción del agua hasta San Antonio y con esto se evitaba que los deslaves, las barridas de estos cerros tutelares de Cali, que son bosques tropicales secos y tierras muy arenosas, llenaran la sequía como ocurría normalmente con el invierno. Eh, la obra tenía un costo que para la época era impresionante, de 500 a 600 pesos oro, perdón, de 8 patacones, se me borró allí que debería solicitarse el rey porque era para la fábrica de aguardiente. Pero de meter el agua por el cerro, que tenía un costo adicional de 200 pesos, no sé por qué puse patacones, eh, perdón, de 200 pesos, no sé por qué puse patacones, lo cubrirá el cabildo. Se empezó a utilizar tuberías subterráneas, las tuberías de barro que llevaban el agua hasta la fábrica de aguardiente, de la cual se iba a derivar también por tuberías de barro pajas de agua que llevaban la casa de los particulares que pudieran costear esta acometida. El agua era propiedad de la ciudad, pero de las obras se encargó la fábrica de aguardiente, cobrando por la administración del servicio 100 pesos anuales. Esto funcionó bien hasta 1813, cuando la guerra de independencia llevaron a que eliminara la fábrica de aguardiente y por lo tanto el acueducto volvió a ser administrado por un cabildo que no tenía recursos y que solamente se sostenía para hacer los arreglos con el pago anticipado que hacían los vecinos más pudientes. Pero el cabildo puso mucha atención en lo que estaba ocurriendo, porque desde que se establecieron estas pajas de agua, ocurría en la ciudad que los vecinos que las compraban sacaban derivaciones de ella hacia las casas del vecino o los solares se subdividían, se construían nuevas casas y no pagaban pajas de agua. Por lo tanto, evadían el pago del servicio. Aquí lo que tenemos es que no era un servicio muy rentable, tenía apenas 80 usuarios. Bueno, si consideramos 80 casas para la época, pues es bastante. Y se atendían los colegios públicos y algunos conventos. La gente no compraba el servicio de agua. La gente seguía utilizando las acequias. Para solucionar el problema de tener agua limpia, desde 1752, cuando se había ordenado encañar las acequias, se planteó establecer la primera pila de agua limpia. Esa primera pila se hizo en la plaza principal. Aquí la tenemos, frente a la iglesia de San Pedro, en esta iluminación que se hizo por inteligencia artificial. Pero durante el siglo XIX se fueron creando otras pilas. La pila de Jaime, por la calle Quinta, la pila de Santa Rosa, en el Parque de Santa Rosa, la pila del Crespo, también por la calle Quinta, la pila de la Chanca, frente al Colegio Natal Librada, la pila del Matadero, un poco más abajo de las carnicerías, la pila de Lores y la pila de Belalcázar, porque la ciudad había crecido hacia el oriente, y dos pilas particulares, donde surtían vecinos, la pila de Buenaventura en el centro y la pila de González también en el centro de la ciudad. Allí nos queda pues tapada por las imágenes la pila de Santa Rosa,
de la cual se conservan algunas fotografías. Lo cierto es que el acueducto fue eficiente en las bajas de agua, pero no fue eficiente en vender el servicio. La gente seguía, como lo acabo de decir, utilizando las, las pilas, pero muchos seguían utilizando las acequias, que como les mostré ahora en la primera foto, siguieron estando expuestas hasta comienzos del siglo XX. La gente seguía sacando estas aguas de allí, que a menudo estaban contaminadas por aguas servidas de uso doméstico. La gente también seguía sacando agua al río y utilizaban a estos señores, como los que tenemos en la imagen, que son aguateros, que utilizaban unas mulas con unos canutos de guado, entraban al río, la llenaban y salían y vendían el agua a la gente que no la tenía. Por supuesto, los vecinos pudientes utilizaban jarrones de barro, iban a la sequía con sus aguateros y ellos traían el agua para el servicio doméstico. Estamos hablando ya del siglo XX. Ustedes saben que la modernización que se dio con el gobierno de Reyes llevó a que los gobiernos de la hegemonía conservadora y de luego lo que llamamos la hegemonía liberal también desarrollaron una serie de políticas higienistas para poder controlar las, las afecciones de salud que se presentaban por, por las aguas, por las malas prácticas de aseo, por la falta de higiene, bueno, por todas estas prácticas insalubres que se llevan en la vida cotidiana. Entonces, en 1912, el Cabildo aprobó que se reemplazaran las tuberías de barro por metálicas, desde el acueducto de San Antonio. Como hubo que romper las calles, entonces también se inició la instalación del alcantarillado. Hasta el momento, recordemos, o por lo menos los que venimos de pueblos y de extracción campesina, sabemos que en nuestras fincas los sanitarios eran una letrina o un pozo séptico donde era todavía más civilizado, cuando no un, un sanitario puesto sobre una acequia. Entonces ahora se aprovechó que se iban a instalar las tuberías metálicas para poner un alcantarillado. El alcantarillado se hizo sobre la carrera cuarta principalmente y avanzaba hasta el Hospital San Juan de Dios, y hubo algunas derivaciones por el sector que llamábamos el empedrado. Esto significó también aprovechar para empedrar algunas calles con cemento y hierro que era importado. Todo lo hizo el municipio y a partir de un planteamiento que fue bien interesante, dijo, el acueducto y el alcantarillado tienen que ser obras del municipio. Y voy a leerlo, porque la experiencia ha demostrado que los privilegios concedidos a compañías particulares para empresas de esta naturaleza no dan los resultados satisfactorios para los intereses de la comunidad. Es decir, el acueducto y el alcantarillado fueron asumidos como empresas del municipio, retomando aquella primera empresa que era la empresa que había establecido la corona o que administraba la corona, siendo el municipio con la fábrica de aguardiente. El contrato para hacer la obra la hizo don Nemesio Camacho, que fue el gerente de la Compañía del Ferrocarril del Pacífico en 1916. Se creó una junta constructora del acueducto, donde están las figuras cívicas más importantes de la ciudad. Algunos ingenieros, otros médicos, otros abogados, otros poetas, otros empresarios de obras públicas. Se le recuerda en este mosaico que tenemos allí, que no podemos ahora detallarlos. Y ellos se propusieron ampliar el canal principal que lleva el agua hasta San Antonio, donde se debería construir una planta de potabilización que tendría una capacidad de atención a 100.000 habitantes. Ese proyecto se desarrolló muy bien, la distribución se hizo mediante tubería metálica y el proyecto se fue ampliando por procesos sucesivos hasta atender a 160.000 habitantes.
al punto que para 1930 existían en la ciudad 6.624 instalaciones domiciliarias. De esta manera, perdón, me salí. De esta manera, el acueducto municipal se establece como la primera empresa pública del municipio de Cali, con ciertas, ¿cómo diría? Indicativos de eficiencia. El otro servicio con que contó la ciudad fue el servicio de electricidad. Este no es un servicio esencial, por lo tanto, no es un servicio prioritario. La ciudad no consideraba absolutamente necesario el alumbrado público, porque consideraba que era un servicio que obedecía a la modernidad, pero era un servicio más bien suntuario. La ciudad, desde mucho tiempo atrás, se iluminaba con lámparas de mecha que eran alimentadas con aceite en postes públicos. Esto venía desde la colonia. Se utilizaban velas de cebo, que muchas eran puestas por los vecinos en los portales. Luego ya, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se utilizó petróleo y querosene, pero con el establecimiento de la fábrica de azúcar Manuelita, hubo una mayor producción de alcohol, un alcohol industrial, que fue surtido por Carlos Ceder, que más tarde produjo alcohol sólido, y con esto la ciudad tuvo una mejor iluminación y se evitaban los riesgos de incendio que, a verdad dicha, en Cali eran muy frecuentes. Era un sistema muy simple, como de cualquier ciudad colombiana de la época, en la cual empleados de la alcaldía recorrían la ciudad, reponían las velas, recargaban los faroles con combustible y permitían que esto se apagara a las 12 de la noche, habiéndolo prendido a las 6 de la tarde. Por supuesto, el alcohol sólido comenzó a venderse también para iluminar las lámparas en los hogares. Pero Cali estaba viviendo el proceso de modernización que inauguró Rafael Reyes. No tengo que decirlo, Rafael Reyes tenía estrechas vinculaciones con el departamento del Cauca. Y cuando digo el departamento del Cauca es con el antiguo Estado Soberano del Cauca. Como que aquí se hizo. Aquí se hizo como empresario, aquí se hizo como político, aquí se hizo como militar. Recordemos que él fundó la primera empresa multinacional que hubo en Colombia, que se estableció aquí en esta región caucana. En estos momentos se está dando la subdivisión del gran estado del Cauca, que ahora se llama Departamento del Cauca, a partir del proyecto regenerador. Ha surgido ya el departamento de Caldas y se han creado algunos departamentos muy pequeños, Cartago, Buga, Cali, separándolo de Popayán. Eso tenía idas y venidas, pero él sabía que iba a surgir un nuevo departamento y que Cali iba a ser capital. Por eso, previendo esto, Cali tenía que modernizarse. Ahora retomar el tema. En 1907 contrató con el doctor Ignacio Palau, un médico, el establecimiento de la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Cali. Perdón, una, una planta eléctrica. Una planta eléctrica. Palau fue expulsado de la ciudad porque la gente de Popayán hizo mucha presión sobre Rafael Reyes debido a que Palau quería formar el departamento del Valle. Entonces la gente de Popayán tuvo más poder frente a la presidencia y él fue exiliado a Popayán. Entonces fue necesario crear la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Cali, que fue formada por Henry Eder, Edward Mason, Ulpiano Lloreda y Henry Eder. Ulpiano Lloreda, que en un libro que creo que yo lo llevé a la academia, si no llevaré algún ejemplar en algún momento que vaya, fue el que inició el desarrollo industrial del Valle del Cauca. Y dentro de ese desarrollo industrial fue el que primero puso una planta de hielo allá
donde estaba fundando esta empresa eléctrica. Por lo tanto, ya tenía experiencia en plantas eléctricas. Entonces ellos van a construir una primera hidroeléctrica que va a tener una capacidad de 150 kilovatios. La sequía tenía una extensión de 2 kilómetros, tenía 4 desarenadores, sus respectivas compuertas y una caída casi vertical de 150 metros para mover un generador que tenía inicialmente 250 caballos de fuerza, pero que podía subirse a 1000 caballos más. El servicio fue inaugurado como alumbrado público el 26 de octubre del 10 a las 7:30 de la noche, cuando Lisa Eder movió, subió ¿cómo se llama esto? El, digamos, el interruptor, pues no sé cómo decirlo, que iluminó por primera vez las calles de la ciudad. Esto fue una ceremonia, esto fue tan importante, fue una ceremonia donde estuvieron todas las fuerzas vivas del departamento. Incluso más, vino el obispo de Popayán a esta inauguración a ver este prodigio que era la iluminación. Y Cali se iluminó primero el centro, pues, y los barrios que podían contratar el servicio de electricidad doméstico. Aquí estos puntos que vemos son los sitios que fueron iluminados. Como podemos ver, bajan hasta Santa Rosa y las Galerías y avanzan hasta el hospital de San Juan de Dios y parte de San Nicolás, donde se habían instalado algunas industrias. Este fue un servicio que fue considerado por los vecinos muy costoso y que lo consideraban muy eficiente. Fallaba demasiado, los focos que eran costosos se fundían, las malas instalaciones llevaban a cortos frecuentes. Entonces, en 1921, la Junta de Ornato y Mejoras Públicas, que fue fundada en 1910, propuso al municipio que para no tener más problemas y Cali siendo ciudad moderna, tenía que tener su propia empresa de electricidad. Y para esto era muy sencillo, era utilizar el excedente del agua del acueducto de San Antonio, que era bastante, por cierto. Bueno, no prosperó la idea, la propuesta, pero sí prosperó algo. En 1926, el municipio compró el 45% de acciones de la empresa de luz y energía de Cali, con la condición de que instalaría 700 lámparas para el municipio gratuitas y daría el 2% de lo que la empresa cobrara eh, por el servicio a particulares. Sin embargo, las quejas siguieron siguieron creciendo y el municipio no tuvo otra opción que comprar esa empresa y contratar con la South American Power Company mejores plantas, mejor técnica, mejores insumos para crear la Compañía Colombiana de Electricidad, que prestó el servicio mucho más eficiente y llevó a que se atendiera el desarrollo moderno para la ciudad de Cali. Esto fue tan interesante que cuando se instala esta compañía, desde un poquito antes, pero desde que está la compañía, comienza a ver la publicidad para que la gente compre las bombillas, los aparatos eléctricos, los electrodomésticos de la época. Estamos hablando de un proceso en el cual la ciudad de Cali va hacia la modernización. Primero, con la creación del departamento en 1910, es designada capital. Esto implica que los elementos de modernización que se venían dando desde el siglo XIX dieron resultado. La navegación a vapor, inaugurada en 1882, que había fracasado cuando el último vapor se hundió, fue retomada gracias al impulso que le dio Rafael Reyes. Recordemos que tener un presidente boyacense, pero que se sentía caucano,
fue muy importante, porque esto permitió la recuperación de la navegación a vapor por el río Cauca, que permitió anudar la región productora de café de Caldas, del viejo Caldas, a la economía del valle y al puerto de Buenaventura. Lo otro, en 1910 ya se pensaba, bueno, desde la década del 80 y finales del siglo XIX, en la apertura del canal de Panamá, que se hizo en 1914. Y por lo tanto, también lo hizo Reyes, la reactivación de la construcción del ferrocarril del Pacífico, que en el siglo XIX ha avanzado muy pocos kilómetros, 20 kilómetros únicamente. Ahora el ferrocarril llegaría a Cali en 1915, anudando navegación a vapor y conectando con Canal de Panamá. También se hizo la carretera central del Valle en 1926. Se inició la construcción de la carretera al mar con la construcción de la Avenida del Río, que entre otras cosas venía por esta parte. Se hizo para desviar el río porque inundaba esta parte del nororiente de la ciudad. Entonces, se aprovechó con piedras, bueno, ustedes son ingenieros, se aprovechó con piedras para desviar el río, un nuevo cauce, y allí se construyó la avenida del río, que se terminó en la época del centenario. También se mejoró el camino de Navarro, que es la carrera octava, que comunicaba cruzando el Cauca con Candelaria y Florida. Se modernizó la vía directa Cali-Palmira, que terminó siendo modernizada por el doctor Santa María, nos contaba ahora cuando se amplió a 4 carriles, ahora está a 6, y se construyó la carretera Cali-Popayán, que fue pensada principalmente como el canal terrestre por donde iba a pasar el ferrocarril, que se construyó después. Entonces, todo esto lleva a que Cali sea propuesta como un sitio de atracción económica para industriales. Se la vendió de una manera muy bonita. Se publicó en la prensa, en toda la prensa que circulaba. Pero voy a plantear el del Correo del Cauca, de febrero de 1920. Decía lo siguiente: empresarios, acudid a explotar el rico manantial que promete ingresos monumentales a quienes con tiempo, se me olvidó allí, a quienes con tiempo oportuno aprovechen la corriente bienhechora del desarrollo industrial de Cali. Y dijeron, tiene planta eléctrica, que suministra fuerza a 9 pesos mensuales el caballo. Dice, es un precio alto, pero se podría rebajar cuando haya mayores usuarios. La subsistencia muy barata. El salario era de 1 peso por día y se podría rebajar más si se traía trabajadores de otros puntos del país. El consumo posible era los 272.000 habitantes del Valle del Cauca, más los de los departamentos vecinos. Y además las carreteras, lo que acabo de mencionar, iba a cortar las distancias. Y lo más importante, el puerto de Buenaventura, que abría la posibilidad de intercambios internacionales y los mercados y la construcción de mercados regionales y nacionales. Cali se volvía un sitio posible entonces para, guardar los insumos de capital y los insumos industriales en tránsito, pero también para desarrollar su propio proyecto industrial. Cali entonces se convertiría no solo en un polo industrial, sino un polo de servicios, como lo es hoy. Si se atraía población para las industrias de otros sitios, si Cali estaba creciendo como, como, como capital de departamento, si tenía aquellas vías que estaban atrayendo mano de obra, crecía el número de habitantes y crecía la ciudad. En 1905 tenía 25.000 habitantes, 64 hectáreas de área construida. En 1938 tenía 101.883, con un área construida de 192 hectáreas.
Surgieron barrios como San Fernando, que fue el barrio donde vivieron los industriales y los extranjeros que vinieron a instalar y administrar la industria que se pusieron en Cali. Los sectores de élite tradicional de Cali, que son los hombres cívicos, que son los que hicieron la ciudad, que son los que hicieron el acueducto, pusieron el alcantarillado, se van a desplazar del centro de la ciudad porque esto se vuelve un área de servicios, fundamentalmente de servicios administrativos, bancarios, jurídicos, contables, comercio, y se van a desplazar hacia las áreas que se están modernizando en El Peñón, Santa Rita, Granada, Juanambú, eh, Santa Mónica, Santa Mónica, y van a construir una ciudad nueva dotada de todos los servicios, porque tiene acceso a San Antonio y a la planta eléctrica. Por lo tanto, llevar los servicios tanto allí como a San Fernando era sumamente fácil. Y la ciudad comienza entonces a crecer porque en 1918 el gobierno nacional planteó la necesidad, la obligación de construir viviendas dignas para los trabajadores colombianos. Atendiendo a esto, entonces se construyó el barrio obrero y se construyeron los barrios industriales como San Nicolás. San Nicolás tiene una parte residencial, pero recordemos que allí están situadas las industrias hacia la 25, hacia la calle 25. Se va a crear el barrio Benjamín Herrera, perdón, que es un barrio industrial, bueno, que luego se va a llamar Benjamín Herrera, que es un barrio de muchos talleres, pero también de residencia, y hacia el sur el barrio obrero y otros sectores populares, fundamentalmente emigrantes, que van a ocupar los ejidos de la ciudad. Recordemos que Cali está rodeada de ejidos, toda esta parte y todo esto son ejidos de la ciudad, algunos que fueron, que entraron dentro de los repartos y ajustes de propiedad que hicieron desde el siglo XVIII, en la década del 50 del siglo XIX, a comienzos del siglo XX y en la década del 60 y actualmente. Entonces, la ciudad creció y creció muchísimo. Por supuesto, es necesario ampliar los servicios públicos. Para eso, la empresa de acueducto de alcantarillado, que había logrado modernizarse bastante, logró un préstamo con la Banker Kellogg para modernizar todavía más el acueducto de San Antonio. Al punto que este acueducto, aquí lo vemos, una foto antigua de los años 30, aquí cuando estaba construyendo, todavía existe y todavía presta servicio sumamente eficiente. Por supuesto, ahora tenemos mayores elementos técnicos y procesos químicos para garantizar la potabilidad y el servicio, pero, eh, se pudo desarrollar. Y fue muy interesante porque el crédito se hizo en 1927. Por lo tanto, la crisis del 30 no afectó a Cali. Y no la afectó porque los dineros habían llegado desde antes. Por eso, algunos viajeros que pasaron por Cali en la década del 30, en plena crisis, dijeron, en Cali no parece que hubiera ninguna crisis. Se estaba construyendo el Palacio Nacional, por ejemplo, el edificio Otero, pero ellos tuvieron recursos acumulados desde antes. El Palacio Nacional se hizo con la indemnización por Panamá, por el presidente Ospina. Seguimos. Ante el crecimiento de la ciudad, en el 18 de junio de 1931 se crearon las empresas municipales de Cali. Es decir, ya no es una junta, ya no es una asociación con privados, se crearon empresas municipales de Cali, que incluyó acueducto de alcantarillado, las plazas de mercado, matadero y el impuesto de espectáculos. Si nosotros miramos, no parece una empresa de servicios públicos. Tenía una duración de 12 años. Pero miren esto, debería pagar una deuda que adquirió el municipio, entre ellos también para modernizar los mismos servicios, por 800.000 pesos. Es decir, es una empresa que nace pobre, nace endeudada. Tiene que modernizarse, pero sale endeudada. En términos objetivos,
las empresas municipales de Cali fueron un gestor financiero del municipio, que tenía en sus funciones eh, esenciales los servicios públicos, pero que no podía dedicarle toda la atención porque tenía que pagar la deuda pública. Está en un gestor financiero que estaba integrado por dos delegados de los bancos acreedores, solo uno del Consejo Municipal y un auditor nombrado por el municipio. Es decir, es una empresa muy intervenida por el municipio. Entonces la ciudad va a crecer sin una adecuada planeación y esto se va a mantener hasta 1941, cuando se ordena la construcción de un alcantarillado municipal más moderno que permitiera diferenciar la construcción formal de la construcción, digamos, informal. La construcción legal era la zona de expansión urbana, que ya tenía que tener acueducto, porque había ya algo de planeación, y la zona industrial. La informal seguía siendo toda la ocupación de los antiguos resguardos indígenas a la orilla del río Cali, los ejidos del nororiente, digamos hacia la parte de Alfonso López, Villa Colombia, hacia el sur, Belalcázar, Santa Elena, todo lo que iba acercándose a la ciénaga de Agua Blanca. En 1942 se le asigna a la empresa municipal la responsabilidad de negociar un empréstito para infraestructura urbana, construcción de plazas de mercado, escuelas, caminos, alcantarillado, la pasteurizadora municipal, que estaba garantizado con todos los bienes que se administraba. Es decir, nace endeudada y se sigue endeudando. Y se le asigna la tarea de que por una falta de planeación, una ciudad que había crecido mucho, todos los problemas los tiene que solucionar las empresas municipales. Tiene que solucionar todo, todo. En el acueducto, la ciudad se quedó corta. Entonces fue necesario obtener y establecer plantas en el río Aguacatal y en el río Meléndez. Y se pensó en traer agua del río en Chicayá. Eso no fue suficiente. Fue necesario hacer pozos. Fueron 4 pozos, iniciando el de Villanueva en 1552 para atender la población de la parte del surcentro de Cali, es decir, de Santa Rosa hacia abajo, hacia la región de Santa Elena. También se propuso captar las aguas del río Cauca, construyendo la planta del río Cauca 1 en 1955, que va a funcionar a partir de 1958 de una manera muy eficiente, que permitió atender toda la expansión urbana del norte, que siguió creciendo con la construcción del barrio de los empleados. Así como se construyó un barrio obrero, se construyó el barrio de los empleados, era el barrio Versalles, y que fue hecho por urbanizadores que habían aportado a la empresa de acueducto y habían comprado la licencia de acueducto con muchos años de anticipación. Esto es bien interesante lo que hizo la empresa Garcés, que valdría la pena conversarla en algún momento futuro, porque va a ser el gran urbanizador de Cali. Pero eso se me sale del tema. Posteriormente se ampliaron la planta Río Cauca, eh, eh, que va a permitir un manejo muy eficiente del acueducto hasta la década del 70, pero fue necesario tener repositorios, reservorios de agua, teniendo los tanques en la Normal, en el barrio Nacional, y más abajo el tanque de Siloé. Aquí tenemos la planta, pues, de potabilizadora del río Cauca, está la Cauca 1. Recordemos que luego hubo 3 plantas más. El problema de Cali fueron las inundaciones. Y una inundación en Cali no es por las lluvias únicamente que se protestan. Se protestan es porque se contaminan de aguas negras, de aguas servidas. Y el problema es el acueducto, perdón, el alcantarillado. No hay un buen alcantarillado a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Digamos, los esfuerzos están aquí, en esta parte central,
pero ellos van a ir a caños, a canales, a caños. Cuando las aguas lluvias caen, se contaminan de esas aguas servidas. Y eso es porque en Cali no hay una adecuada planeación. Por lo tanto, como el gobierno nacional ordenó que todas las ciudades grandes y medianas tuvieran un plan regulador, entonces en 1943 se planteó el plan regulador de la ciudad futura, desde una planeación de Cali que fue elaborado por Karl Albronner, que creo que fue el que hizo el plan regulador de Bogotá. Creo que fue que estuvo también entre las personas que hicieron ese plan. Y en 1950 ese plan comenzó a funcionar inmediatamente, a pesar de que no haya sido aprobado, se aprobó en el 55. Y en 1959 comenzó a funcionar la Oficina de Planeación Municipal con sus planes de desarrollo. Aquí podemos ver cómo se ordenó la recolección de aguas, el establecimiento de los canales que van a llevar todo al río Cauca por diferentes partes. Es decir, todos los canales centrales, los colectores laterales y se van a canalizar los caños, los ríos que cruzan la ciudad. Son 7 ríos. En 1960 ya Cali tenía alcantarillado moderno en su parte central, entre la calle 15 y la carrera 15. Todo lo que hay en ese polígono hacia arriba tenía alcantarillado moderno. Pero lo más importante para Cali fue de que se desarrolló el proyecto de Agua Blanca entre el 56 y el 61, del que se encargó la CDC, que canalizó todos los caños y lo llevó a la laguna del Pondaje, que era una laguna que existía para controlar la inundación del río Cauca. Ahora esto se limpió, se canalizaron todas las aguas y por lo tanto se secaron 7.000 hectáreas que servían tanto para la agricultura como para, para las viviendas. Y por lo tanto el alcantarillado tuvo una adecuada salida, de la cual creo que me voy a referir ahora más tarde. También se establecieron canales de desecación en el paso del comercio y las aguas se tiraron todas al río Cauca. En la ciudad se construyeron canales, Canal Nueva Granada, el de Cañaveralejo, que es el gran río que atraviesa la ciudad, el de la carrera 20, el barrio Saavedra Galindo, el de San Fernando, que todavía a veces cuando se enoja el agua se sale e inunda por el estadio, los orientales 1 y 2, y el colector general y el bombeo de aguas negras al río Cauca, es decir, a contaminar el río. Este gran proyecto del 61, llevó a que se estableciera, a que se le cambiara el nombre a las empresas municipales, se le diera mayor cuerpo, se le diera mayor músculo, y se crearon, se creó el establecimiento público Empresas Municipales de Cali, en Cali. Es la primera vez que se utiliza la sigla en Cali, autónomo, con patrimonio propio, mucha capacidad de gestión, que fue el que permitió que se hiciera un gran plan A de acueducto de alcantarillado y drenajes, que le dio a la ciudad toda la fisonomía moderna, que permitió que fuera presentada en Canadá para que fuera la sede de los sextos Juegos Panamericanos en 1961. Si no hubiera existido ese plan A que desarrolla en Cali, no se hubieran podido desarrollar las grandes obras de infraestructura de la ciudad. Ustedes que son ingenieros, saben que esta plaza de toros necesita acometidas eléctricas, necesita acometidas de acueducto, acometidas de alcantarillado. Lo mismo pasa con el velódromo, con el Coliseo del Pueblo. Se construyó la avenida suroriental, y ustedes saben lo que eso implica en infraestructura de servicios públicos.
porque la ciudad comenzó a crecer alrededor. Todo lo hizo en Cali. Estas obras fueron complementadas en el 79 y en el 84, gracias a otros planes maestros, a la urbanización que hicieron los privados, que también hizo el Instituto de Crédito Territorial, que comenzó a hacer por allá a finales de la década del 60, o en la década del 60 más bien, y se construyeron otros canales. El embalse de Cañaveralejo, que fue bien importante, porque concentró todas las aguas que bajan de la ladera, los canales de Nápoles, que es lo que va a permitir que después se dé la ocupación de la era, que fue muy informal, y en Cali le tocó solucionar cuánto problema presentaba. El de Ciudad Jardín, que va a permitir un traslado de la élite del norte hacia el sur. El del Cauca y la estación de bombeo de Navarro. Quedó pendiente, eso sí, atender la necesidad del distrito de Agua Blanca, que fue creciendo en la década del 70 y 80 por los desastres que hubo en el Pacífico y por fenómenos de violencia de una manera desproporcionada. Hablamos de acueducto, hablamos de alcantarillado y ahora hablamos de electricidad. Pero si nosotros miramos en la década del 40, nosotros tenemos que pensar que la ciudad no tenía la capacidad eléctrica suficiente para atender ese crecimiento desproporcionado de la ciudad. En 1938, la ciudad se asoció, ¿se acuerdan?, con la Compañía Colombiana de Electricidad, cuando compró el 45% de las acciones y estableció aquel alumbrado que les mostré ahora en un mapa, en un plano, perdón. Para esta época la ciudad solamente producía 1000 kilovatios, y eso apoyándose con plantas eléctricas que complementaban la producción de la hidroeléctrica. Hubo que adquirir una planta particular a la compañía Gómez y Roballo en el río Meléndez, que producía 400 kilovatios, y también se adquirió la hidroeléctrica del río Nima, que producía 740 kilovatios. Esto es muy poco para una ciudad que está creciendo. En 1944, Alfonso Barberena, Rubén Orozco y Joaquín Borrero Sinisterra, acompañados de Luis Palacios e Ignacio Herrera, lograron aprobar la municipalidad de esa empresa, que seguía siendo mayoritariamente extranjera, por más que el municipio tuviera acciones en ella. Se logró que se comprara en 1946 y que formara parte de las empresas municipales. Y por acuerdo del año 46 se estableció el contrato para la construcción de la hidroeléctrica del río Palo. Con todo, el servicio fue muy deficiente, muy deficiente. Las empresas tenían que tener sus propias plantas alimentadas por diésel, y fue necesario que el Consejo adquiriera un empréstito de 1 millón de pesos, algo muy costoso. Por supuesto, las empresas municipales que reciben la empresa de electricidad con una deuda de 1 millón de pesos, más lo que costó comprar las acciones a la compañía extranjera. Entonces, las empresas municipales, para poder atender el problema y traer nuestra gran planta, como le digo, 1 millón de pesos, que es la Joaquín Borrero Sinisterra, que tuvo una capacidad inicial de 6.000 kilovatios, que fueron ampliados en el 53 a 9.000 kilovatios. Entonces teníamos algunas hidroeléctricas pequeñas, teníamos la del río Nima, la de Meléndez, bueno, ya dije la de Cali, que es la pequeña, y esta planta termoeléctrica. No fue suficiente. Era necesario establecer redes para tener circuitos eléctricos complementarios. Y para eso la solución que se visualizaba a futuro es la central hidroeléctrica en Chicayá, que contó con un 51% del gobierno nacional. Recordemos, Plan Lilienthal,
que se estableció durante el gobierno de Rojas Pinilla, y el departamento puso un 23% y el municipio un 26%. Su capacidad en la época fue de 64.000 kilovatios en 1958. Fue necesario establecer otra subestación, otra termoeléctrica, para atender la zona industrial de Jumbo, eh, que tuvo 3 etapas, 58 al 62, y finalmente se construyó la hidroeléctrica del río Calima, que entró en funcionamiento en etapas 1 y 2 en 1962 para atender la creciente demanda de Cali. Ya con todo esto, con Calima, con Anchicaya, con las hidroeléctricas propias, con las termoeléctricas, ya Cali tuvo un mejor servicio eléctrico. Porque Cali cometió un error que no lo podemos abordar en esta charla. Quizás si alguna vez me dan la oportunidad de hablarle de la segunda etapa, les planteo el error que cometió con la electricidad, que no siguió el ejemplo de los antioqueños, algo que había llamado Eustaquio Palacios en 1880. Sigamos el ejemplo del pueblo antioqueño. No lo siguió, y es un error que le salió muy caro a Cali, pero simplemente se lo dejo planteado para si algún día podemos entrar a una segunda etapa de las empresas municipales de Cali. El otro servicio fue el telefónico. Había una planta que instaló don Emanuel Pinedo en 1902. Se llamaba Empresa de Teléfonos de Cali. Tenía 50 líneas. En 1921 ascendió a 259 gracias a que el municipio se asoció con ello. En el 27 se conformó la Compañía de Teléfonos del Pacífico, ya del municipio, que en 1940 implementó el servicio automático de teléfono. Antes, pues ustedes se acuerdan, era con pila, con la manivelita, era muy manual, pero ahora ya era automático. Y nació la empresa telefónica de Cali. A finales de 90 se contrató con la General Electric Company de Inglaterra la instalación de 15.000 líneas, que fueron administradas por 2 centrales, que es la del centro de la ciudad y la del barrio San Fernando. Esto fue significativamente importante para el desarrollo de Cali. Cali era ya una ciudad industrial, hoy no lo es, era una ciudad industrial y era el gran centro comercial del occidente. Recordemos que aquí estaban las grandes empresas industriales extranjeras del país. Recordemos eso, que aquí estaba Celanese, Cartón Colombia, Queen, bueno, qué sé yo, una cantidad de empresas. Y el servicio automático de teléfonos posibilitó ese desarrollo y que fueran llegando nuevas empresas. En el 53 tuvo 20.000 líneas, en el 58 inauguró 2 centrales más con 4.000 líneas, bueno, y se fue ampliando sucesivamente. Estas fueron las empresas municipales que duraron hasta que se creó una empresa industrial y comercial del Estado en 1996, que es la empresa que rige hasta hoy, que tiene otro tipo de desarrollos técnicos, administrativos y políticos, que si me dan la oportunidad, más adelante podré hablarles de ello. Bueno, termino allí, espero no haber abusado del tiempo, señor secretario. Muchísimas gracias por esta muy interesante historia de las empresas públicas de Cali, comenzando por el acueducto fundamental para el desarrollo de cual comunidad, siguiendo por la instalación de la parte eléctrica y terminando con los teléfonos. No, esto es muy interesante y me ha permitido a mí recordar muchas épocas en que conocí los diferentes desarrollos. Pero les podemos dar la palabra a nuestros miembros aquí de la academia hoy presentes, Santiago, Claudia, si quieren hacer algún comentario, y después yo quisiera hacer algún comentario de algunas preguntas. Encontré muy interesante la
la conferencia de don Alfonso, pero me queda la inquietud de que como se concentra tanto en Cali, me interesaría como una medio comparación, por ejemplo, qué pasó con Popayán, si se quedó atrasado, y comparar un poco con Bogotá, porque, porque sería como una especie de marco de referencia para ver, digamos, la importancia de lo que se hizo en Cali. Yo creo que aquí, pues yo no puedo aportar nada al respecto, pero yo creo que usted con respecto a Popayán podría saber algo que pasó en Popayán, se quedó rezagado, digo yo, y qué pasó con Bogotá, que de pronto Jaime o Santiago pueden tener una idea, porque yo creo que en Bogotá fue como a finales del siglo XIX, un poco eso, pero no estoy completamente segura. Entonces, ese sería como mi comentario. Un contextico un poquito más amplio con respecto por ejemplo, a esas dos ciudades. Gracias. Respecto a Bogotá es poco lo que tengo que decir, pero ustedes son los expertos. Popayán siguió el mismo derrotero que Cali. En este momento estoy desarrollando con mi equipo para Confa Cauca una historia económica del Cauca que cubre desde 1863 hasta 1995. Y este es un tema que tendremos que trabajar. ¿Qué podemos decir? Popayán siguió el mismo derrotero que Cali. Fundó sus empresas municipales, sus plantas eléctricas, sus servicios. Pero se queda rezagado frente a Cali porque queda fuera de las vías modernas de comunicación. Es decir, queda fuera de los circuitos económicos. Recordemos que la carretera al sur se construye por la guerra con el Perú. Recordemos que el ferrocarril llega a Popayán muy tarde en la década del 40. La carretera sí pues llega un poco antes. Entonces, no tiene la ventaja que tiene Cali, de que por Cali entra el progreso. Recordemos que las fábricas de Bogotá entraron sus maquinarias por Buenaventura, porque no les podía entrar por el norte. Entonces, esto hace que Cali sea un polo de desarrollo y que crezca como ciudad, y con la ciudad crecen los problemas, y los problemas los tiene que solucionar unas empresas municipales. El poeta Guillermo Valencia, no me equivoco, cuando se creó el departamento del Cauca y el departamento del Valle, es decir, cuando se separan, dice, el Valle del Cauca se llevó lo mejor y a nosotros solamente nos dejaron los montes y los potreros sin vacas. Eso da una idea del futuro que se venía. Pero Popayán tiene también, como todas las ciudades, un desarrollo de servicios públicos muy importante que en algún momento incluso en algún momento, podríamos intentar entre todos hacer un conversatorio y comparar los servicios públicos de las ciudades. Pero no tengo más elementos para responder en este momento. Gracias, Jaime. Eh, bueno, felicitaciones, Alonso, por su magnífica exposición. Supremamente interesante, muy comprensivo el panorama que dio históricamente de todo el desarrollo de las empresas municipales de Cali. Evidentemente es un desarrollo que va entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Yo creo que un paralelo parecido al de Bogotá, ¿sí? Poco más o menos por las mismas épocas se fueron desarrollando empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, primero superando el tema de algunas tomas de época colonial de el río Fucha y el río Arzobispo, otro río sí, se empezó a tomar el agua del río San Francisco y el acueducto de Agua Nueva, sí, que salía de la Molino del Boquerón, sí, y los acueductos de hierro, Ramón Jimeno, sí, eh, empezó a instalar eso en la ciudad, sí, y bueno, luego las empresas de energía eléctrica, sí, la canalización del río San Francisco y el río San Agustín, y bueno, hasta la época moderna que estamos pues intentando las plantas de tratamiento.
de Aguas Negras. Se echa de menos un poquito que Alonso no trató el tema, la inquietud de tratar aguas negras allá en Cari, si ha habido alguna inquietud al respecto, ¿sí? Pero el paralelo con Bogotá es muy, pues muy diciente, ¿no? Era como una inquietud a nivel nacional. Yo no sé qué pensaría con Popayán, pero evidentemente lo que mostró Alonso es muy parecido a lo que ocurrió en Bogotá. Felicitaciones a Alonso por su muy interesante investigación. Echa de menos lo que preguntó Jaime en un momento dado, ¿dónde quedaba el norte de los mapas? Como Cali está Ah, arrimada a la cordillera oriental, ¿sí? Y pintan el mapa, los mapas se suelen pintar con el norte hacia arriba, allá no pintan con el norte, parece como para la derecha, es como raro, como distinto, y en los mapas de Cali nunca aparece el norte y uno queda perdido, porque no, es no, como una es que situación como inversa de Bogotá. estaba ocupado y dando la charla, el norte en estos mapas siempre queda hacia el norte, es decir, siempre hacia arriba, porque Cali tiene la ventaja de que construyó de norte a sur. Pero Y yo lo veo como hacia la derecha, no, 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 no hacia arriba, sino la, hacia la derecha. la expansión va hacia la derecha. Te quiero responder lo de el manejo de aguas negras. Esa es una gran preocupación desde la colonia, pero, pero los recursos no daban para tanto. Entonces se llevaban y se tiraban a los ríos, contaminaban los ríos. El río Cali, después de que sale del centro, hasta, hasta la década del 70, tenía muchas aguas servidas. Cuando pasa por Floralia, eso era una cosa, cuando pasaba era fétida, absolutamente negra. El río Cauca ni se diga, porque existía la idea de que el golpe de las aguas, el movimiento y la oxigenación la iban a limpiar, más las plantas, las algas, qué sé yo. Pero es la nueva empresa de Cali, la que les digo que no alcancé porque solo tenía 40 minutos a mostrarles, es la que se encarga de ese tema. Él va a construir la planta de tratamiento de aguas residuales de Cali, la planta Cañaveral y otras plantas menores. Y el agua que se tira al río hoy es agua absolutamente limpia, absolutamente limpia. Y usted puede comenzar por Puerto Mayarino, Cañaveral, y usted va a tener aguas limpias que van al río. Por supuesto, hay construcciones informales, por supuesto que sí. Hay caños que eran de aguas limpias que son muy contaminados por viviendas que aún no tienen acueducto. Por supuesto que sí. Pero Cali tuvo la gran preocupación con la nueva empresa industrial del Estado, comercial industrial del Estado, por mejorar ese tema. Y la apuesta, en algún momento lo diremos, por, por las economías verdes, por el medio ambiente que hace la empresa municipal de Cali, es realmente digna de considerar. A mí se me olvidó decirles algo y les voy a decir para provocarlos. En 1960, Cali era considerada la primera empresa de servicios públicos del país. Fue modelo en Latinoamérica. Vinieron comisiones de Bogotá antes de la modernización de la ITV y de la empresa pública de Medellín a estudiar cómo era la gestión administrativa de las empresas. En la década del 70, 60, 70, tuvo un manejo muy eficiente. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos de los excelentes, algunos ya centenarios, que, que tengo la fortuna de que son amigos míos, de todo esto, de todo este detalle, y contaban cómo llegaban estas misiones de Bogotá, misiones de otros países a mirar estas empresas, cómo funcionaban de bien. ¿Y sabe cuál fue la vitrina? Los Juegos Panamericanos, aunque llegaron desde antes. De 1971. Sí, yo me 70. acuerdo precisamente, quisiera también comenzar con algunos comentarios. Claro que yo recuerdo los Juegos Panamericanos de 1971, allá fuimos precisamente con mis hijas y el grupo de natación a competir allá en el Valle del Cauca, mis hijas que siempre fueron nadadoras, importantísimo esa parte del desarrollo allá de las empresas. Bueno, pero entonces yo tenía varias cosas.
Tenía una pregunta, que en 1974 el alcalde era de la Santa Hermandad. ¿Cómo es eso de la Santa Hermandad en 1974? ¿Cómo está administrada la ciudad? La Santa Hermandad era una institución colonial que tuvo alguna relación con la Inquisición, poco lejana, pero era la que se encargaba de las buenas prácticas urbanas y rurales. El alcalde de la Santa Hermandad debería velar por las buenas conductas, pero las buenas conductas están asociadas al bienestar ciudadano. Es decir, yo no vivo en buenas prácticas ciudadanas, en buenas prácticas de policía, si no tengo buenas condiciones de existencia. Entonces, por eso el alcalde de esta institución del Cabildo, que es una institución, como les digo, de la corona española, me perdí lo que iba a decir. No, por eso ellos se van a encargar de velar porque el acueducto, porque las calles estén limpias, porque las acequias estén limpias, porque no haya cerdas en las calles. Es una práctica de cultura ciudadana, de vivir en policía, que corresponde a esta institución. Muchas gracias. Sí, no, era un comentario, dependiendo del gobierno de España, obviamente. Bueno, entre otras cosas, entonces aquí tengo apuntado que en 1907 tuvieron la primera planta que producía 150 kilovatios. 150 kilovatios, ¿no? Hoy en día, Colombia tiene 17.000 megavatios, ¿no? 17.000 millones de vatios. Entonces, eso es 150 kilovatios, una parte muy importante. En Bogotá también se comenzó con estas plantas, para comentarle a Clara Elena, de la empresa Samper Bloch, que en 1891 montaron la primera planta de energía eléctrica de Bogotá, que fue muy curioso, porque en esa época esta primera planta tenía una tensión diferente de la que eran otras ciudades, porque en otras ciudades la tensión era 120 vatios, ¿no? En cambio le pusieron 150 vatios, ¿no? para diferenciarla, ¿no? Entonces eso es muy curioso. Hoy en día todas están en 120. Pero bueno, ese es otro caso. Entonces, importante esa parte del desarrollo del Valle del Cauca con Urpanio Lloreda, ¿no? Que inició el desarrollo del Valle del Cauca para volverlo una empresa muy interesante, para atrayendo inversionistas de todo el mundo, ¿no? Esa es una parte muy importante. Ahora, Karl Brunner, evidentemente, Karl Brunner fue el que hizo aquí en Bogotá los primeros planes de desarrollo, ¿no? Karl Brunner, y después su hijo también, Brunner, también estuvo trabajando aquí en planos reguladores de la ciudad de Bogotá. Y una parte muy importante que algún día pues sería bueno hacer una historia, que fue la Corporación del Valle del Cauca, la CBC, aunque la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, del CBC, creo que su primer director, o el segundo, fue Bernardo Garcés Córdoba, aunque después fue ministro del doctor Carlos Llera en 1966 al 70, que es una maravilla. Es decir, esto simplemente para destacar la importancia de cómo ha sido la ciudad de Cali y el Valle del Cauca tan importante para el desarrollo del país. Le doy la palabra a Álvaro Pachón, que ya se nos integró. Bienvenido, Álvaro. Muy buenas tardes para todos. Muy buena la conferencia, y alguna duda que me dejó de esto es que cuando uno mira los desarrollos de las empresas públicas en Medellín y en Bogotá, surgen siempre como unas firmas consultoras pioneras en el desarrollo integral e Ingetec en Bogotá. No sé si en Cali también pasó eso, de que había unas firmas consultoras que eran como las asesoras de cabecera de estas empresas, las que hacían los planes maestros de acueducto, alcantarillado, diseño de las hidroeléctricas y esto, o no hubo mucho desarrollo de la ingeniería de consulta entre los años 50 a 80. No, desde luego que sí, hubo firmas extranjeras incluso, que se encargaron de plantear
los planes de desarrollo. Por supuesto que sí, firmas consultoras siempre hubo. Las empresas municipales administran y tiene su planta de trabajadores, pero siempre para proyectos contratan a alguien que formule el proyecto. A menudo lo desarrolla con su propio personal, ¿no? Porque ha tenido un personal muy eficiente. Recordemos que la Universidad del Valle, fundada en 1945, se fundó como Universidad Industrial del Valle. Entonces, ella fue consultora de la Oficina de Planeación Municipal, que a su vez subcontrataba para empresas municipales de Cali. Hay firmas consultoras en Cali, por supuesto. En este momento no puedo decir cuáles son, pero hay firmas consultoras, por supuesto, tanto nacionales como extranjeras. Por supuesto que sí. Muy importante, muy importante. Todavía hoy. Las empresas consultoras del país, como dice Álvaro, y que siguen siendo no solamente en Colombia, sino en todos los países, la consultoría para ayudar al desarrollo de la población en todos estos aspectos de los servicios públicos. Recordaba yo que precisamente, como menciona Álvaro Pachón y GETEC, de la firma que yo participé durante 56 años, diseñamos y se desarrolló la central hidroeléctrica de Calima, ¿no? Que tuvo, si no recuerdo más, 120 megavatios en esa época. Todavía Calima sigue proveyéndole aparte de la energía eléctrica a Cali. Gracias, señor presidente. Alonso, hay una diferencia para mí muy grande entre la historia del desarrollo urbano de Cali y el de Santa Fe de Bogotá. Es que en la tierra vecina, en Santa Fe, al núcleo de la ciudad, era, aparte de los suburbios, era tierra muy barata, ¿eh? En cambio, pues, no tenía pues mayor vocación porque solo los resguardos indígenas tenían una extensión suficiente y capacidad de trabajo para suministrar casi todo lo que necesitaba la ciudad. Y una sola hacienda de esas podía perfectamente suplir eh, las necesidades, por ejemplo, de ganado o lo que fuera. A pesar de eso, pues se terminó suministrando el ganado, por ejemplo, desde Neiva, porque la gente pues no soportaba el control de precios del cabildo. Entonces en Cari tenemos que la tierra vecina de la ciudad es una tierra valiosa porque es tierra para caña de azúcar. La tierra de caña de azúcar sí varía. El negocio de los trapiches fue el mejor negocio en la época colonial. Aquí en el altiplano, en la vertiente, esa tierra varía más que la, que la del altiplano propiamente dicho, ya en el llano, sí. Y en Cari la tierra era valiosa, la tierra de los trapiches vecinos a la ciudad. Entonces, como que impacto tuvo eso en el desarrollo de la ciudad y en la conflictividad con los vecinos y todo aquello, sí. El tema de las haciendas vecinas, ¿sí? Bueno, Cali es una ciudad que está rodeada de ejidos. Y en estos ejidos, ¿te recuerdan esto? Cuando se funda la ciudad, se establecen 3 tipos de tierras comunales. Los ejidos, cerca de la ciudad, pensada para el desarrollo urbano de la ciudad. Las dehesas, que en Cali son el llano en medio, que es donde los vecinos llevan a pastar sus ganados. Y más alejados, las tierras de propios. Las tierras de propios se alquilan para cubrir los gastos propios del municipio. Desde el periodo colonial hasta cuando hubo ejidos, hasta cuando desaparecieron las tierras comunales. Esas tierras de propios fueron alquiladas de tiempo inmemoriales. Y allí surgieron unas haciendas, estamos hablando de San Fernando, Salomia, estamos hablando de Santa Elena, El Guavito, estamos hablando de, ¿qué más puedo decir al sur? Meléndez, una serie de haciendas muy grandes, que se fueron apropiando primero como alquiler y luego fueron quedando como propiedad privada. Eso llevó a arreglos en 1783,
el rey ordenó que tenían que devolver las tierras. Como estaban apropiadas, cultivadas en grandes haciendas, fue necesario devolverle la tercera parte a la ciudad. Y devolvieron la tercera parte. En 1848 hubo protestas en Cali porque la ciudad crecía, pero no había tierras para darle a los vecinos. Hubo una protesta y fue necesario que aflorara el problema de los ejidos. Otra vez el gobierno nacional obligó a todos los hacendados a volver a entregar la tercera parte. La tercera parte. Entonces, Cali va a tener, Santiago, muchos ejidos. Muchos ejidos. Y esos ejidos van a ser ocupados informalmente. Van a crear gran problema urbano de Cali. Pero en el siglo XX, esas grandes haciendas, que si bien tienen trapiche, eso no es su principal industria. La principal industria es la ganadería. Desde finales del siglo XIX, el ganado de Cali se exportaba para Panamá para atender las necesidades de los constructores del canal. Se exportaba hacia la región del Quindío, sea en pie, sea en carne cecina o en salmueras. Cecina a la seca o en salmuera en barriles. Entonces, era la carne, y como dice Santiago, la caña de azúcar con aguardientes y azúcar, lo que la hacía muy rentable. Pero la ciudad comenzó a crecer. Las tierras se volvieron urbanizables. Entonces, grandes haciendas como San Fernando comienzan a parcelarse para hacer las quintas, que se llamaba, para los extranjeros que llegaron a la ciudad, bueno, y para los habitantes de la ciudad. La ciudad comenzó a crecer hacia el oriente. La hacienda Salomia, por ejemplo, la hacienda Villanueva, comienzan a crecer y se van urbanizando. Y estos empresarios, Guavito, por ejemplo, las van parcelando y las van vendiendo sin tener servicios públicos. Lo mismo pasa al sur, hacia el Llano del Medio, Santa Elena, por ejemplo, Villanueva. Van creciendo urbanísticamente, algunas con urbanizaciones privadas. Grandes urbanizadores, el Ingenio Meléndez. El Ingenio Meléndez se da cuenta que es más rentable urbanizar que producir caña. Hoy en día la mayoría de tierras urbanizadas de Cali pertenecieron al Ingenio Meléndez, que compró grandes haciendas tradicionales. Y hubo grandes empresas urbanizadoras en la década del 60, algunas por extranjeros, como la Torre Pinsky, por ejemplo, los Pinsky. Cuellar Serrano Gómez. Hubo una gran cantidad de urbanizadoras que sí dotaron sus urbanizaciones de servicios públicos. Sí las dotaron. Pero hubo otras hacia el oriente, grandes haciendas que fueron urbanizadas sin cumplir con los mandatos de planeación. Y allí es donde entra en Cali a solucionar todo tipo de problemas. Entonces, hubo grandes haciendas muy rentables económicamente hasta el comienzo del siglo XX. En mitad del siglo XX siguen siendo rentables en la producción de azúcar y carne, pero fueron más rentables como solares urbanos. Espero haber respondido, Santiago. Muy bien, muchas gracias, Alonso. Si no hay ningún otro comentario, pues agradecemos a todos nuestros participantes. Tenemos 9 participantes en este momento. Muchísimas gracias a todos. Y nuevamente, Alonso, que les deseamos a todos un resto de tarde muy feliz. Muchísimas gracias.